Bella tarde a todos y a todas. Disculpen estos 3, 4 minutitos de retraso. Está muy lenta mi computadora, así que hoy voy a estar mayormente con la cámara apagada a ver si eso ayuda y no me saca Zoom, si los puedo acompañar. Soy Alec. Tal vez muchos ya me tendrán la voz o la cara, ya me conocerán. Voy a estar moderando este espacio. Desde ya, muchas gracias por, por elegirnos, como siempre. Y hoy tenemos el consultorio contable con el doctor Pablo Schwartz. Pablo, ¿estás con nosotros? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias como siempre a la cámara por convocarme. Gracias a ustedes por estar del otro lado siempre participando. Bueno, para los que participan por primera vez de este espacio que lo hacemos cada 2 meses, esto es, como bien dijo Ale, que es un consultorio, ¿sí? No es un curso, no es una capacitación, es un consultorio. ¿Cuál es la idea? Que entre todos vayamos intercambiando opiniones, experiencias sobre situaciones vinculadas a lo contable impositivo que se dan en los consorcios y que quieran traer aquí para comentar, para charlar, porque siempre el problema o la situación o la experiencia de un caso en particular puede replicarse en otros casos. Entonces, más allá de la normativa, más allá de todas las cosas que estamos siempre analizando y estudiando, siempre es bueno también bajar a la práctica y ver casos concretos. Así que tengo acá unas preguntas que algunos de ustedes fueron haciendo cuando se inscribieron, como para que eso vaya disparando distintos temas para charlar. Pero de todos modos, quienes no hayan hecho preguntas, no hay problema, pueden traer en este espacio de esta hora que tenemos todos los temas que quieran para ir tratándolos. Estamos en Antes que nada, no podemos obviar que están saliendo un montón de novedades todos los días. Seguramente hace un ratito ya la Cámara distribuyó la circular con novedades impositivas que armamos hoy a la mañana, porque como todos sabrán, después de 6 meses, ahora sí tenemos paquete fiscal, tenemos junto con la ley bases, como sabrán, se habrá tratado toda una serie de modificaciones impositivas las cuales, bueno, la ley salió finalmente hace unos días promulgada y ahora la AFIP está por etapas, digamos, porque le falta bastante, pero está reglamentando todas y cada una de las novedades. Muchas de esas novedades nos van a afectar a nosotros, en el buen sentido, no pienso nos van a afectar para mal. Son todos cambios eh, beneficiosos, que ahora si quieren los charlamos un ratito. Pero muchas de ellas tienen implicancia tanto para ustedes, personas físicas, por las administraciones de consorcios, como si están constituidos en forma de sociedad y también son beneficiosas para los consorcios de propietarios. Bueno, todas menos una, porque vuelve ganancias sobre sueldos. Eso no sé si es tan beneficiosa o no. Pero bueno, las otras, ya les digo, algunas ya fueron reglamentadas y ya están en vigencia, otras, por ejemplo, la de la moratoria o el régimen de regularización fue reglamentado hoy, así que ahora vamos a charlar un ratito. Lo del monotributo fue reglamentado hace 2 días, entonces, bueno, todos los días tenemos que estar permanentemente viendo si ya salió la reglamentación pertinente de la AFIP sobre cada una de todas estas cuestiones para ver si lo podemos llevar o no a la práctica y empezar a analizar un poquito más bajarlo a tierra, porque la ley da pautas de alineamiento, pero hasta que no están las resoluciones o las reglamentaciones de la AFIP, no lo podemos llevar a la práctica. Así que bueno, esa es la invitación. Obviamente en un ratito abrimos los micrófonos para que hagan los planteos, las preguntas que quieran. Yo voy a ir siguiendo más o menos un esquema también. Voy frenando cada tanto para que participen, hagan preguntas, planteen situaciones puntuales, comenten casos. Sí, esa es la idea del consultorio. Bueno, pero para seguir más o menos un orden, podríamos comenzar con los cambios en el monotributo, que seguramente muchos de ustedes estarán inscritos en lo que es el régimen simplificado de impuestos de AFIP. Y esto también es bueno para aquellos que no hayan estado, pero que puedan volver ahora o que puedan anotarse por el nivel de facturación. Porque esto sí fue un cambio muy, muy importante. Hasta antes de la sanción de esta ley, el tope de la facturación para estar dentro del monotributo estaba en 12, ni siquiera 12, estaban 11.900.000 pesos por año
Y ahora esto se ha modificado sustancialmente. Ahora esto se ha llevado a 68 millones de pesos por año. Si lo dividimos por 12, me da un promedio de 5 millones y monedas por mes. ¿Sí? Siempre, siempre conviene estar en lo que es el monotributo y no en el régimen general de impuestos, que es más caro y tiene muchas más obligaciones. Pero bueno, tuvimos un montón de casos de monotributistas que durante los primeros meses de este año, producto de actualizar sus honorarios por inflación, no porque tenían más consorcios, no porque querer ganar más plata, sino para recuperar poder adquisitivo perdido, tuvieron que empezar a facturar más, inflación mediante, y muchos, tengo un montón de casos de clientes que directamente no facturaron parte de sus ingresos mayo y junio, porque si facturaban se caían del monotributo, con lo que implica pasar al régimen general. Bueno, ahora desde el domingo están facturando a lo loco. Pero bueno, sin haber llegado a ese extremo, entonces, si están ya en el monotributo, sepan que ahora, hasta el 2 de agosto, se extendió, como se demoró la salida de toda la normativa, el plazo de recategorización de julio, que vencía originalmente el día 22, se pasó hasta el 2 de agosto. Ya las recategorizaciones las hacemos con las tablas nuevas, o sea, el efecto práctico es que todos vamos a bajar de categoría. ¿Sí? Quien estaba en la categoría más alta antes, hasta hace una semana, que era la H, que podía facturar hasta 12 millones, si facturó esos 11 millones y monedas, ahora va a caer a la categoría C, ¿sí? Porque justamente se han incrementado muchísimo los topes, o sea, recategorícense a la baja, ¿sí? Y bueno, si alguno de ustedes está en el régimen general de impuestos y está facturando más de este millón, como era hasta ahora, pero menos de 5 millones, bueno, analice con su asistente contable si no conviene pasarse al monotributo. Sí, porque el nuevo monotributo ahora ampara facturación de hasta 5 millones de pesos promedio por mes. Uno de los cambios, antes para nosotros que somos profesionales, que brindamos servicios, la última categoría era la H. Ahora han asemejado en este cambio las categorías para todos los que hacen tanto servicios como venta de cosas muebles. O sea que ahora nuestra última categoría es la categoría K. Tenemos tres categorías más. Pero ojo, esto hay que analizarlo bien porque el monto de cuota fija que pagan las categorías más altas son muy elevados. Por ejemplo, la categoría K, es decir, un monotributista que va a facturar, por ejemplo, 5 millones de pesos por mes, tiene una cuota de monotributo de casi 900.000 pesos. Entonces, bueno, hay que analizar. Analicen tranquilos con su asistente, sus asesores contables, qué conviene más, ¿sí? Pero bueno, es algo que antes no teníamos y ahora tenemos. Entonces, en resumen, ya se pueden recategorizar. Hay tiempo hasta el 2 de agosto, obviamente con los valores nuevos. Si alguno de ustedes, o cualquiera, digo ustedes, pero cualquier contribuyente, quedó excluido en el transcurso de 2024 porque superó el tope viejo, puede volver al monotributo, sin esperar estos 3 años, como dice la normativa original. Esta parte de volver al monotributo, la FIP todavía no la reglamentó. Pero bueno, ¿qué pasa? Si uno a sabiendas facturó más del tope y se autoexcluyó, bueno, ahora debería poder volver. Eso no está reglamentado todavía. Bueno, esto en cuanto a monotributo. Freno por si alguien quiere hacer una pregunta, tienen dudas, comentarios, y si no, vamos a el otro tema que se reglamentó hoy, que es el plan de pagos, la moratoria. Están habilitados los micrófonos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Sí, buenas tardes, Silvia es mi nombre. Ayer estaba tratando de hacer una recategorización y me daba, según las tablas nuevas, una categoría C. Cuando voy a hacer la recategorización, lo que me aparece como facturación que te muestra la FIP era la correcta, pero me daba a pagar 70 y pico de mil pesos, que no tiene nada que ver con ninguna categoría y no sé por qué tan alta. Entonces yo no sé si todavía no está implementado en la página de la FIP con las nuevas categorías. Hay que esperar algo nuevo, que actualicen, o no sé por qué me pasaba eso, no me daba el monto de las categorías para abonar según la escala vigente.
Mira, bueno, acá como todo en Argentina es prueba y error. Yo ya hice unos cuantos casos y a mí me dio bien, comparándolo con la tabla nueva. Pero bueno, hay tiempo todavía, hay tiempo hasta el 2 de agosto. Puede ser que estén ajustando aún que haya quedado algo por ajustar de sistemas. Y si no, habría que entrar a ver el caso particular. Pero en Bien. principio te daría que esperemos unos días más. El efecto es ese, o sea, quien estaba en las categorías más altas, vuelvo, porque el tope anterior eran los 11.900.000. Supongamos que alguien, caso extremo, llegó a los 11.900.000, inevitablemente ahora va a caer a la categoría C. La categoría C va de los 9.450.000 a los 13.250.000, va a estar ahí. Eh, Exacto, sí. la categoría C, el monto completo, pensando que es una persona que hace el aporte a la jubilación y a la obra social porque no tiene relación de dependencia, no es jubilado, o sea, el caso completo, según la tabla nueva, son 35.458 pesos por mes. Exacto, sí. Pero bueno, siempre tengan a la vista, si lo hacen, tengan la tabla para verificar que el sistema los mande a la categoría correcta. Disculpa que estoy Ok, desviando mucho la mirada, pero como es todo nuevo, otras veces no me sé las cosas de memoria y miro todo el tiempo fijo a la cámara. Ahora tengo otra pantalla con todo esto porque ya digo, salió hoy reglamentado y imposible saberse todo de memoria. perfecto, muchas gracias. Eh, tengan en cuenta, sí, cuando hablamos de monotributo, que hay otros parámetros también. Bueno, acá veo que hay en el chat unas preguntas, después cortamos un ratito y le pedimos a nuestra moderadora que las lea todas juntas. No es solo facturación el parámetro, hay otros parámetros más que muchas veces los ignoramos o no los tenemos en cuenta, pero siguen estando. No deberían estar, pero están. Uno es el de alquileres de vengados anualmente. Si bien se han incrementado bastante con los valores de mercado actuales, es medio limitativo esto. Eh, si ustedes declaran que realizan la actividad en una oficina de la cual ustedes son los inquilinos, uno de los datos a considerar para ver en qué categoría encuadran es cuánto pagan de alquiler. Y las categorías A y B nuevas tienen un tope de 1.500.000 pesos de alquiler de vengados anualmente, con lo que si pagan 200.000 pesos por mes de alquiler, ya, por más que facturen menos, no pueden estar en las categorías A y B. Sí, es otro de los parámetros a considerar. O sea, ¿se incrementó el monto? Sí, pero puede ser que nos esté limitando por ahí. No, no es el caso, revisé todo lo demás porque aparte es Ujú. un servicio que se hace, es un plomero, o sea que alquiler no tiene que ver ni energía eléctrica tampoco, así que solamente facturación y no sé por qué sale 70 y pico de mil pesos, que tampoco entiendo de dónde salió, pero bueno. Bueno, espere unos días y si sigue, o sea, no deberíamos, ya digo, esto se ve en la práctica. Yo entre el domingo, que salió esto, salió el domingo. Antes del partido de Argentina ya estuve haciendo unas cuantas porque había clientes un tanto inquietos que me decían recategorizame ya. Bueno, como se demoró una hora, tuve una horita más para seguir. Nada, pero en serio, hice unas cuantas y no tuve problemas, pero bueno, puede ser que esto es un toqueteo constante de sistema, así que yo esperaría en tu caso unos días y si persiste, bueno, hay que entrar a ver el caso particular que está pasando. Ok, muchísimas gracias. No, por favor. Cualquier cosita, como saben, también soy asesor contable impositivo de la Cámara. Los que son socios, si tienen dudas, consultas, cualquier situación que necesite asesoramiento, se contactan, piden una consulta conmigo y yo los atiendo y siempre trato de resolver el problema o de ayudarlos. Muy amable. Bien, bueno, Alec, ahí en el chat había algunas preguntas, ¿puede ser? Sí, tenemos una consulta de Alberto que dice, si a alguien lo pasaron a régimen general, ¿puede ahora pasarse nuevamente a monotributo? Bueno, el tema es cuándo se pasó o cuándo AFIP lo excluyó. Sí, porque la normativa, la ley, el paquete fiscal, lo que dice es que todos estos casos que se dieron desde el 1 de enero de 2024 sí pueden. Insisto, como dijimos antes, todavía AFIP esa partecita no la reglamentó todavía, porque la ley dice de acuerdo a lo que instrumente la AFIP. O sea, hoy no se puede porque no está reglamentado todavía, pero en teoría, una vez que lo reglamenten, deberían poder. Si esta situación se dio antes del 1 de enero de 2024, lamentablemente no está previsto en la normativa, tendrán que esperar 3 años calendario en el régimen general de impuestos y después sí podrían volver a monotributo. Bien, ahí nos dijo, sí, fue en enero que lo excluyeron, gracias. Bueno, siempre lo ideal es tratar de evitar esa exclusión. Bueno, ahora no tanto porque al haberse ido a 68 millones ya es más difícil, pero siempre recomendábamos ir teniendo un control.
para evitar justamente pasar por esa situación. Pero bueno, si lo excluyeron igual, debería poder volver. Lo que hay que esperar es que AFIP lo reglamente. De todos modos, cuando salga la reglamentación, porque esto la ley no lo dice, la ley dice que pueden volver, pero hay que ver qué pasa, si pueden volver de manera retroactiva, en este caso que plantean, a enero 2024, o si pueden volver, pero ahora, empezando en agosto, porque ojo, porque si pueden volver, pero empezando en agosto, el año que viene van a tener que presentar la declaración de impuesto a las ganancias por los meses donde estuvieron en el régimen general, ojo con eso. Bueno, eso la ley no lo dice y lo debería aclarar la reglamentación, por ahora no se sabe. Bueno, no sé si alguien quiere charlar o preguntar o comentar algo más del monotributo. Bueno, si no hay más nada, pasamos a la moratoria. Esta moratoria, en principio, es bastante parecido al texto a otros regímenes que fueron saliendo en los últimos años después de la pandemia, por ejemplo, una moratoria amplia. Bueno, no es algo que no sea común en Argentina, pero bueno. Lo importante, lo novedoso es que podemos incorporar toda aquella deuda. Esto vale tanto para personas físicas, para personas jurídicas, como para consorcios de propietarios. Y acá no nos tenemos que olvidar que al principio allá por la pandemia, en el año 2000, perdón, 2020, cuando salió la primera moratoria, los consorcios no podían acceder. Todo un tema que no viene ahora a la cuestión, pero los consorcios habían quedado excluidos y gracias a las gestiones que hizo la Cámara frente a la FIP, ahí conseguimos que los consorcios queden incorporados. Y esto AFIP lo resolvió con una tablita que tiene distintos códigos. Uno de ellos es el código 167, que es el de consorcios de propiedad horizontal. Bueno, ahora cada vez que hay una moratoria nueva, ellos copian y pegan la tablita. O sea, podemos acceder o pueden acceder los consorcios gracias a esta gestión que hizo la Cámara ante la FIP en el medio de la pandemia cuando estaba todo cerrado. ¿Sí? Así que no nos tenemos que olvidar de eso. Bueno, ¿qué se puede incorporar en esta nueva moratoria? Toda aquella deuda vencida al 31 de marzo de 2024. ¿Sí? Todo. Excepto, siempre lo mismo, ya como esto es repetitivo, ya sabemos cuáles son los exceptos. Por ejemplo, dentro de lo que es el formulario 931, sí se puede incorporar lo que es aportes y contribuciones de seguridad social, que es lo más grueso del 931, pero no se puede incorporar aportes y contribuciones de obra social, obviamente, como siempre, ni RT ni seguro colectivo de vida obligatorio. Pero lo que es seguridad social, tranquilamente se puede incorporar. Lo que es retenciones, percepciones de impuestos que hacen los consorcios, también se puede incorporar. Y para las personas físicas o para las sociedades, todo tipo de impuesto que sea recaudado por AFIP. Todo eso que no haya sido pagado o cancelado al 31 de marzo de 2024 se puede incorporar en la moratoria. También está previsto, esto en algunas moratorias se puede, en otras no se puede, en esta sí se puede, y está bueno, la refinanciación de planes vigentes. ¿Qué quiere decir? Veníamos pagando, no sé, cargas sociales de un periodo con el plan a 12 cuotas. Bueno, ahora podemos refinanciarlo a la luz de esta moratoria, es decir, podemos pedir más cuotas. Sí, así que esto está bueno, insisto, y esto vale tanto para consorcios como para ustedes personas físicas, como para ustedes personas jurídicas, para empresas, para todos. ¿Qué va a ir cambiando? Lo que no va a ser uniforme es ni la tasa de interés, ni el plazo o la cantidad de cuotas, ni el pago a cuenta o no. Todo eso es bastante complicado porque depende de la combinación de un montón de factores. ¿Cuándo nos vamos a enterar en concreto cuántas cuotas tenemos, cuál es la tasa? Cuando entremos al aplicativo, que se supone desde mañana deberían dar, porque la resolución que salió hoy de AFIP, que lo reglamenta, dice que va a estar en vigencia a partir de mañana. Vamos a ver, tengo mis reparos, pero bueno. Se supone que si mañana entramos a mis facilidades, deberíamos poder ya incorporarnos a estos planes de pago de esta nueva moratoria. Las cuotas son hasta 84, pero depende de una serie de cosas, ¿sí? Lo mismo con la tasa de interés. Pero bueno, es entrar y ver qué opciones nos da el sistema. Lo mismo para la refinanciación de los planes pendientes. ¿Qué requisitos sí o sí hay que tener para entrar a la moratoria? Bueno, había una pregunta de alguien de ustedes que preguntó cuando se inscribió el tema de qué pasa si el consorcio no tiene cuenta corriente. Bueno,
Hay que denunciar un número de CBU porque las cuotas se debitan directamente de una de una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria tiene que ser de la misma titularidad o sea, el titular de esa cuenta bancaria tiene que ser el mismo quit que el contribuyente que tiene la deuda. Con lo que sí o sí necesitamos que ese consorcio tenga una cuenta bancaria a nombre del consorcio. Más allá de la moratoria en particular, siempre es nuestra recomendación que cada consorcio tenga su propia cuenta bancaria por múltiples motivos, aparte de este. ¿Sí? Entonces, tenemos que declarar, hay una parte de AFIP que se llama declaración de CBU. Si no lo hicieron todavía, hay que entrar a la declaración de CBU, cargar el número de CBU. También hay que cumplir con otros requisitos de forma, que es tener actualizado el domicilio fiscal electrónico, bueno, una serie de pasos formales previos y luego sí, entrar y confeccionar el plan. Cuando entramos a la aplicación, que se llama Mis Facilidades, esa aplicación trae la deuda, pero siempre es bueno verificarlo, porque a veces si uno hizo un plan con anterioridad, quedó cargado también la deuda anterior, que quizá después se puso en un plan. Entonces, la información que nos da ahí hay que tomarlo con pinzas y hay que verificar con el resto de la documentación si realmente tenemos esa deuda o no, porque ahí corremos el riesgo de duplicar, ¿sí? De poner, por ejemplo, un periodo que ya fue cargado en otro plan de pagos, de volver a ponerlo acá y ahí el sistema no me va a decir nada, me va a dejar avanzar. Bien, entonces, esto insisto, es lo que les puedo decir porque esto salió hoy. No lo vi en la práctica porque se supone que va a estar a partir de mañana. Con un poquito más de días o de experiencia podré contestar preguntas más puntuales. Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo y se lo puedo contestar, con todo gusto. Si no, la respuesta va a ser hay que esperar a que el sistema ande. Bueno, aprovechenla porque es bastante útil. ¿Sí? Dentro de todo las condiciones son buenas. Bueno, otra de las novedades tiene que ver con ganancias sobre sueldos. Esto que es de nunca acabar en la historia argentina. Creíamos allá por septiembre de 2023, donde había en agosto de 2023 muchos empleados de consorcios que sufrían retención de impuestos a las ganancias, que con el cambio anterior iban a quedar exentos y liberados por un tiempo largo. Recuerda, ¿no? A partir de septiembre de 23 salió el esquema del impuesto cedular que se llamaba los mayores ingresos, en donde recién se pagaba ganancias cuando el sueldo bruto superaba los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Eso en su momento daba 2 millones de pesos, entonces todos o la gran mayoría había quedado excluido. Bueno, ahora el Congreso ha decidido eliminar este régimen de impuesto cedular a los mayores ingresos y volver al esquema tradicional de impuesto a las ganancias sobre sueldos. Bueno, otra de las tantas locuras que tiene nuestro país. Esto todavía no fue reglamentado por AFIP. ¿Sí? En la reglamentación tienen que decir si es retroactivo enero, si empieza ahora, si empieza el mes que viene. No se sabe. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los encargados? Hasta el mes pasado la pauta era 15 mínimos vitales y móviles a valor de enero 2024. Eso va a 2.500.000 pesos más o menos. Con los valores de sueldo actuales, ¿sí? Con el valor del sueldo básico, aún con mucha antigüedad, aún con muchas horas extras, yo les diría que el 99% de los encargados no estaba sufriendo retención de impuesto a las ganancias. Pues bien, todo ese régimen no rige más. Volvemos al esquema tradicional. ¿Cómo es el esquema tradicional? Lo refrescamos. Partimos de un piso o de un mínimo que más o menos va a estar en torno al 1.800.000 pesos bruto. Y volvemos a la situación donde cada empleado tiene que completar el formulario CIRADIG a través de la página de AFIP para informarle al empleador qué deducciones se puede computar o no. Sí, porque con el esquema que teníamos hasta el mes pasado no había ninguna deducción admitida y estaban todos afuera. Bueno, entonces, ¿qué luces de alarmas tenemos que tener nosotros? Igual, con los valores actuales estamos un poco lejos todavía de que un encargado tenga un sueldo de 1.800.000 pesos bruto más o menos, aún con mucha antigüedad, aún con muchas horas extras. Pero bueno, tenemos que estar alertas. Esa es la nueva barrera. Entonces, abajo del 1.800.000, nada, seguimos sin retención. Arriba del 1.800.000 no quiere decir que haya que hacer retención, quiere decir que tengo que entrar a ver qué conceptos tiene para deducir el empleado.
¿sí? Pero bueno, ahora esa luz de alarma que el año pasado estaba primero en 400.000, después en 500.000, hoy está en 1.800.000. Estos valores se van a modificar por IPC, sí, se supone que en septiembre. Pero bueno, tenemos que ir haciendo un seguimiento. No va a ser de todos, será, no sé, del 10% de los empleados que ustedes tengan, más o menos. Pero bueno, tenemos que estar atentos porque puede ser que haya que volver a retener impuesto a las ganancias. Y por otro lado, otra de las preguntas que me hicieron en la inscripción, ese cambio de septiembre del año pasado, de los 15 mínimos vitales inmóviles y demás, bueno, tenía que ser refrendado por el Poder Legislativo, que es el que tiene la atribución en materia impositiva. Así un decreto no puede legislar. Bueno, dentro del paquete fiscal se refrendó lo que se había dispuesto por decreto el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que el periodo 2023 quedó como quedó, no se toca. Pero, ¿qué pasa? Hasta el 31 de julio, ahora, de 2024, los empleadores tienen tiempo de practicar la famosa liquidación anual del año anterior. ¿Por qué? Porque hasta ayer, hasta el 15 de julio, pasa que esto está más pensado para empresas, no lo veo un empleado de propiedad horizontal cargando cosas en el CIRADIC, pero bueno, está armado así. Hasta el 15 de julio, hasta ayer, los empleados podían cargar conceptos deducibles para el año 2023. Y los empleadores tienen tiempo hasta el 31 de julio del 24 para levantar esa información y hacer el famoso recálculo, porque ahí sí puede ser que dé a favor o en contra, y retener la diferencia o al revés, devolver la diferencia. Bueno, ahora suena medio lejano, pero quizás muchos de los encargados que ustedes tienen a principios de 2023 sí sufrieron retención de impuestos a las ganancias. Después, a partir de septiembre, quedaron liberados por el saldo que se dio de 500.000 a 1.980.000. Pero bueno, si llegara a ser el caso, deberíamos verificar si cargaron algo de deducciones, porque tal vez haya que recalcular el periodo 2023. Bien, freno un cachito por si hay alguna pregunta. Si no, cambiamos de tema. Bueno, cierro con lo último de todas estas novedades para así después abrir los micrófonos e ir a dudas y cuestiones puntuales tanto de esta como de cualquier otra cosa que no haya sufrido modificaciones. ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, también hay novedades en cuanto a blanqueo. Véanlo con sus asesores contables impositivos. Si alguien tiene algo para blanquear, dólares, inmuebles, criptomonedas, bueno, se puede blanquear lo que sea. En algunos casos tiene costo, en otros casos no tiene costo. Bueno, eso, vean si les conviene o no les conviene tomar esa posibilidad. También hay cambios en bienes personales. Los que pagan bienes personales han subido bastante los mínimos, han achicado las alícuotas y han introducido este régimen anticipado que se llama REIP, de pagar 5 años anticipadamente bienes personales y quedar liberado hasta el 2038. Bueno, todo eso tienen que verlo, si es el caso de ustedes, con sus asesores contables impositivos. Bien, contesto una pregunta más y luego sí abrimos a los casos que quieran tratar. También me preguntaron si respecto al régimen informativo de pago de expensas hubo alguna modificación en los montos. Lamentablemente no. O sea, esto que ya debería haber sido derogado hace bastante, porque AFIP desde 2022 en adelante derogó un montón de regímenes informativos. Bueno, el de pago de expensas no lo ha derogado. No solo que no lo derogó, sino que no modificó los montos. Entonces, los montos siguen iguales. Los refrescamos. Estamos hablando de que cada consorcio tiene que cumplir con el régimen informativo mensual frente a la AFIP, es decir, informar cuando se dan dos condiciones de manera simultánea. Una es que una unidad funcional tenga más de 100 metros cuadrados, contando metros cubiertos, descubiertos, semicubiertos, todo. Y la otra es que las expensas determinadas sean mayores a 32.000 pesos por mes, monto que no se modifica desde hace 6 años. Entonces, si ustedes administran un edificio en donde al menos una unidad tiene 100 metros cuadrados o más y las expensas determinadas de esa unidad son 32.000 pesos o más, tienen que cumplir con el régimen informativo de pago de expensas, informando respecto de esa unidad o de las unidades, no de todo el edificio, de las unidades donde se verifiquen estas dos condiciones simultáneamente, unos 25 datos. Si no lo presentamos, las multas son muy altas, son de hasta 45.000 pesos por mes. ¿Mm? Así que yo les recomendaría que si no lo venían haciendo, empiecen a hacerlo
de ahora en más. ¿Sí? Esto en cuanto al régimen informativo de pago de expensas. Otra pregunta que me hacían, esperen que lo tengo en 2 mails por separado. Acá está, retenciones. Si en alguno de los regímenes de retenciones hubo modificaciones en los montos, por ahora tampoco hubo. Ni derogación ni modificaciones en los montos. Recuerden que un consorcio de propiedad horizontal, cuando paga facturas a sus proveedores, según los valores, puede ser que tenga que actuar como agente de retención. Y tenemos 3 regímenes de retención dando vueltas por ahí. Si quieren, lo refrescamos rápidamente, como un repaso. Si estamos hablando de empresas de seguridad o de limpieza, puede ser que tengamos que retenerles IVA, ganancias y seguridad social en el mismo pago. En seguridad social para empresas de limpieza no hay monto mínimo, o sea, siempre tenemos que retener el 6%. Para el caso de empresas que brindan servicios de seguridad, si hablamos de retención de seguridad social, el mínimo también es un chiste, 80.000 pesos por mes por proveedor. La nada misma. Peor para el IVA. En el IVA, tanto para empresas de limpieza como de seguridad, el mínimo por mes por proveedor quedó en 17.000 pesos, o sea, menos todavía. Y en impuesto a las ganancias tampoco se cambió. Sí hubo un cambio también en septiembre del año pasado, pero para profesiones liberales, para personas físicas, pero no para empresas. Con lo que cuando nosotros como consorcio le pagamos a cualquier empresa, ya no solamente seguridad o limpieza, cualquiera, incluido seguridad y limpieza, si el monto supera los 67.000 pesos por mes, que es el mínimo por mes por proveedor, tenemos que retener impuesto a las ganancias. Ojo con esto, porque ante valores mínimos que no se modifican e inflación mediante, cada vez más consorcios tienen que actuar como agentes de retención. Y si no lo hacemos, bueno, todos sabemos las consecuencias y los problemas. O sea, si actuamos como agentes de retención, no nos genera ningún perjuicio, no perdemos plata, porque si tengo que pagarle 100 pesos a mi proveedor y AFIP dice, actúe como agente de retención, listo, le pago 90 a mi proveedor y le pago 10 a la AFIP, no pierdo plata, en total pagué 100. Obviamente perdí tiempo haciéndolo, lo tercericé, lo hice yo, sí, burocracia, pero no perdemos plata. Ahora bien, si no lo hacemos, viene AFIP y nos reclama y perdemos plata. Porque nos van a reclamar todo lo que no retuvimos, más intereses, más multas, y ahí aparte corremos el riesgo de que los propietarios pongan otro administrador. ¿Qué hacemos? O para que el consorcio no se entere, lo ponemos nosotros en nuestro bolsillo el dinero, o hacemos pasar la multa y todo lo que nos cobra FI por expensa, pero alguien la revisa, se entera y pone otro administrador. Así que ahí sí es un problema. Entonces, cumplamos. Bien. Y lo último respecto a retenciones, cuando el que factura, el que van a pagar es una persona física, ahí sí, para lo que es profesiones y oficios, ahí incluimos al plomero, al gasista, al pintor, al contador, al escribano, o sea, profesiones y oficios, incluidos ustedes como administradores de servicios, perdón, de consorcios, por el servicio que le brindan. Ahí el monto en septiembre del año pasado se fue a 160.000 pesos por mes por proveedor, que en su momento dijimos, wow, qué bueno, pero ahora con la inflación que tuvimos desde enero hasta ahora, otra vez quedó medio desdibujado. Pero bueno, si ustedes, personas físicas que están en el régimen general de impuestos, le facturan 300.000 pesos por mes al consorcio en concepto de honorarios profesionales, como 300.000 supera el mínimo de 160.000, el consorcio les tiene que retener impuesto a las ganancias por la diferencia. Bueno, todo esto hay que considerar. Vuelvo a lo mismo, si lo hacemos, dormimos tranquilos. Si no lo hacemos, después vienen los problemas. Ahí vi pasar varias preguntas en el chat, así que le pido a Alex que si es tan amable que las vaya leyendo. Sí, por supuesto. La primera pregunta que tenemos es de Dora, que dice, hola, ¿incluye las expensas extraordinarias? Calculo que está hablando de la Del resolución régimen 3360. informativo. Claro, Sí, todo. La normativa dice determinadas. Determinadas es lo que nosotros como administradores le vamos a pedir a una unidad que nos pague por mes de expensas. Y incluye todo. perfecto. Y tenemos la consulta de Mercedes. Seguridad social a empresa de limpieza. ¿Se retiene aunque sea monotributista? Se retiene siempre que mi proveedor o la empresa esté inscripta como empleadora. No importa si es monotributista o si está en el régimen general.
¿sí? Puede ser una persona física que esté inscripta como, o sea, una empresa no puede ser monotributista, pero sí puede ser un monotributista, persona física que tenga empleados y que me facture servicios de limpieza. Ahí encuadra como empresa de limpieza. Bueno, si está inscrito como empleador, retengo. Si no está inscrito como empleador, no retengo. Gracias. ¿Sí? Eso vale para todas las retenciones de las cuales hablamos. O sea, yo me convierto, más allá del monto, yo estoy obligado a retener un impuesto si mi proveedor está inscrito en ese impuesto. Si no está inscrito, no retengo, pues no tiene contra qué descontárselo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Nos imprimimos la constancia de inscripción y la guardamos en algún lugar, porque si el día de mañana viene AFIP y me dice usted no retuvo, ¿yo qué hacemos? Desempolvamos la constancia de inscripción y decimos, mira, este proveedor este mes no estaba inscrito como empleador, entonces no tenía yo la obligación de retener. Gracias. Sí, pero tengamos mucho cuidado con esto de la no actualización de los montos, porque cada vez se nos generan una mayor carga de obligaciones. Y lamentablemente de acá no nos podemos escapar. Lo que yo les digo siempre, más que nada en el curso donde formamos a los administradores, ¿no? En el curso básico de administración para las nuevas camadas de administradores, lo que le decimos es lo mismo. Pensemos lo siguiente. Si esto fuera una empresa nuestra, nosotros somos los dueños y nosotros tomamos las decisiones, bueno, nos hacemos cargo. Viene el contador y dice, tenés que pagar todos estos impuestos, tenés que actuar como agente de retención en todas estas cosas. Si fuera nuestra empresa, decimos, no, no quiero tanta burocracia, no lo hago, me la banco, si me pescan, no me pescan, zafé, y si me pescan, lo pago de mi bolsillo y se acabó el problema. Listo, perfecto. Es tu empresa, haz lo que vos quieras, yo te digo. Ahora, acá no es nuestra empresa. Nosotros somos los administradores de un consorcio y el consorcio como tal tiene determinadas obligaciones que emanan de todas estas resoluciones de AFIP. No podemos nosotros como administradores tomarnos la atribución de decir, no, incumplo a sabiendas y si vienen y me pescan, bueno, se verá en su momento. Porque estamos poniendo en un compromiso a los propietarios. ¿Sí? O sea, esa decisión ni siquiera tiene que pasar por nuestras cabezas. Tenemos estas obligaciones, bueno, a ver, ¿cómo las cumplimos? Y acá lo que decimos siempre, o las hacen ustedes, se capacitan, lo hacen, o lo tercerizan, o ponen un empleado de la administración a que lo haga. Bueno, después verán si trasladan el costo o no a los consorcios, pero bueno, sabiendo que todo esto existe, que no sea una opción incumplir o hacerlo a medias o hacerlo por la mitad. O sea, lo hacemos o lo hacemos, porque siempre es mejor cumplir con las cosas en tiempo y forma a que después vengan y tengamos problemas. No que les esté queriendo asustar ni nada, pero AFIP con toda la base de datos y con todo el entrecruzamiento de información tiene todos los datos y en 2 segundos detecta cualquier tipo de incumplimiento. Entonces no tiene sentido llegar a esas instancias. Bien, bueno, no sé si en el chat, Alec, hay algo más. No. 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 Bueno, creo haber respondido todas las preguntas que me fueron mandando. Ah, no, hay una que me quedó, pero esa es más contable que impositiva. Así que antes de avanzar con esa que es contable, si alguien quiere plantear algún tema, hacer alguna pregunta de algo de lo, ya sea lo que hayamos charlado o algo que no hayamos charlado, están totalmente invitados a abrir los micrófonos, a escribir por el chat y con todo gusto lo charlamos. Bueno, están medio tímidos. O se han quedado congelados con todo lo que dijimos de las retenciones y las obligaciones. Bueno, me voy a algo Oh, más. Sí, 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 adelante, adelante. hola, hola, hola. Adelante. Dora, yo quería saber hasta cuánto podíamos que tenemos que retenerlo a los plomeros o gasistas, el límite de retención para ellos. Bueno, muy bien. Ahí lo primero que hay que ver es la situación impositiva de este proveedor, ¿sí? Hay que ver si es monotributista o si está inscrito en el régimen general de impuestos. Si es monotributista, no deberíamos retener nada. Y digo deberíamos porque hay dando vueltas por ahí una resolución que obligaba a retener a monotributistas si el monotributista se pasaba del tope máximo de facturación, cosa que en la práctica casi nadie cumplía, nadie controlaba, pero bueno, la normativa estaba y sigue estando. Pero bueno, ahora que se ha ido a 68 millones de pesos, es más difícil que tengamos un caso como este. Entonces, Ah, para hacerla perfecto. fácil, si su proveedor es monotributista, no retenga nada, pague. Ah, Y perfecto. si su Otra proveedor, consulta. sí, adelante. Em,
Ahí se me fue la pregunta. Bueno, Dime, espere porque proveedor, ¿qué? le contesté la mitad, faltó la otra mitad de la pregunta. Sí. Ah, perfecto. A ver si mientras me escucha se recuerda lo otro que me quería consultar. Si el proveedor no es monotributista, es decir, está inscrito en IVA, ganancias y autónomos en el régimen general de impuestos, ahí tenemos que retenerle impuesto a las ganancias siempre y cuando el monto que le paguemos por mes sea mayor a 160.000 pesos, que es el mínimo que dispuso AFIP para retenciones de Sí, ganancias a profesiones liberales y oficios. Entonces, si le pagamos menos en el mes, no retenemos. Si le pagamos más, tenemos que aplicar ahí toda una tabla con un esquema de alícuotas progresivas. Tenemos que ir a buscar esa tabla y hacer la cuenta para ver cuánto tenemos que retenerle. Si estos montos perfecto, mínimos no son por factura, sino que son por mes y por proveedor. ¿Sí? Si yo al perfecto, proveedor Juan López le pagué 100.000 pesos el 1 de julio, 100.000 menor a 160.000, no retengo, perfecto. Ahora, si el 20 de julio le pago 150.000 pesos, no voy a decir 150.000 menor a 160.000 no retengo, porque el monto mínimo de 160.000 es por mes. Entonces, si vuelvo a hacer un segundo pago en el mismo mes, ¿qué tengo que hacer? 100.000 que pagué el 1 de julio, más 150.000 que pago ahora, el 20 de julio, total 250.000. ¿Es mayor a 160.000 que es el mínimo mensual por proveedor? Sí, entonces retengo. Ojo con eso. perfecto. En el banco, cuando hago transferencia, me dice retención AFIP, declaración jurada en AFIP, me dice, cuando voy a transferir a un proveedor. Y tengo que poner el OK para que me dejen hacer la transferencia. ¿Es como que ya le están reteniendo? Ahí no ¿O le está, entendí. está declarando? En AFIP, el banco, ¿sí? Cuando lo haga por el APP, me dice declaración jurada de un pago que estoy haciendo. Yo tengo que marcar que es declaración jurada ese pago para yo poder transferirlo. ¿Usted me No está sé si... hablando del home banking cuando va a hacer una transferencia a través de su Sí, home banking? exactamente. Pero por el APP, no por vamos a decir, entras por el banco, eh, por el home banking. No Puede sé si ser me que le está pida entendiendo. algún... Una Le declaración jurada, dice. Le entiendo, pero, o sea, el banco lo que puede hacer es pedir algún tipo de dato adicional de la persona o de la empresa a la cual usted le transfiere, pero no una declaración jurada. No, dice JJ. Yo Bueno, a marco ver, ahí, cuando marco es como que estoy haciendo una declaración jurada al que le transfiero. Siempre cuando yo transfiero, ¿no? Le estoy hablando. bueno, tendría que verlo con precisión. Si quiere, si es socia de la cámara, haga una captura de esa pantalla, mándela a la cámara, que me la envíen a mí y lo vemos, pues Ah, es perfecto. algo bastante particular que no suele pasar, pero bueno, hay que verlo. Varias situaciones me pasó, por eso estoy preguntando si soy sola a mí que me está pasando cuando hago transferencia o es a todos, o es obligatorio, digamos, No, del obligatorio no. mismo sistema. ¿Cuál es la entidad Eh, bancaria? ¿Qué banco usa? Galicia, Galicia. Bueno, haga la próxima vez que vaya a hacer una transferencia y le pase esto, saque una captura de pantalla, mándela a la cámara, me la hacen llegar y lo analizamos. Perfecto. Muchísimas gracias Muy bien. por No, por contestarme. favor. Bien. Bueno, ¿alguien que quiera proponer algún tema, consulta, aprovechando la ocasión? Me acuerdo una cosa que me preguntaron hoy, pero es muy común que pase, así que lo traigo. Un consorcio que, por ejemplo, alquila la portería, se ha renovado el contrato y bueno, suscribe un contrato nuevo a partir de ahora. La pregunta es,
hay que seguir presentando ante la AFIP o seguir subiendo el contrato a la AFIP como pedía la ley de alquileres que luego fue derogada. Bueno, la respuesta es no, porque con el decreto 7023, por ahora que está en vigencia hasta que lo rechace la otra Cámara, o sea, lo rechazó Senado, pero diputados no lo trató, con lo que el decreto está en vigencia, hablo del decreto 7023, que deroga la ley de alquileres, con lo que la obligación de subir a la página de AFIP el contrato de alquiler, por ahora está derogado. No obstante ello, todo contrato, perdón, todo consorcio que alquila, por ejemplo, la vivienda tiene una serie de obligaciones formales. Eso continúa exactamente igual. Y lo mismo para cuando el consorcio tiene un alquiler comercial. Bueno, acá hay una buena pregunta, Alex, si me la lees, que la vi de pasada por el chat. Sí, de Alberto. Los consorcios que cobran alquileres de locales o antenas, etcétera, ¿deben abonar ingresos brutos? Sí, totalmente, no solo ingresos brutos, también, o sea, cuando un consorcio realiza un alquiler comercial, no de vivienda, sino comercial, ahí cambia radicalmente la situación impositiva del consorcio. Vas a ser un contribuyente responsable inscripto, así tiene que inscribirse en el IVA, porque todo alquiler comercial no hay exento, no hay mínimo, no hay nada, o sea, todo alquiler de índole comercial está alcanzado por el IVA. ¿Sí? En los alquileres comerciales tenemos varios ejemplos en consorcio. Cuando alquilamos la medianera para publicidad, cuando alquilamos la azotea para una antena de telefonía, por ejemplo, cuando el consorcio es titular de dominio de un local y lo ponen alquiler, en todos esos casos son alquileres de índole comercial. El consorcio tiene que inscribirse como responsable inscripto en el IVA, presentar la declaración de IVA, pagar el IVA todos los meses, que el IVA no es un costo porque se traslada hacia adelante. O sea, si alquilamos para poner una antena en la azotea y queremos percibir 1.000.000 de pesos por mes, en el contrato vamos a firmar que lo vamos a hacer por 1.000.000 más IVA. Nosotros cuando facturemos como consorcio, facturaremos 1.210.000 pesos. Es decir, el millón más el IVA. Después vamos a presentar la declaración jurada ante la AFIP, informamos que percibimos 210.000 pesos de IVA y se lo pagamos a la AFIP. Entonces, después de todo ese circuito, nos quedamos con el 1.000.000 de pesos, que es lo que queríamos obtener originalmente. ¿Sí? Y respecto en particular de ingresos brutos, la respuesta es sí. Impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de índole provincial, entonces no es uniforme en todo el país, como recién dijimos en el caso del IVA, que ese sí es igual en todo el territorio del país. Hay que ver en qué provincia está situado cada consorcio, hay que ir a la normativa local de cada provincia y ver cuál es la alícuota a la cual va a tributar. Por ejemplo, si ese edificio está en Ciudad de Buenos Aires, los alquileres comerciales están todos grabados, no hay monto mínimo, no hay exención, pero la alícuota dentro de todo es baja, es el 1,5%. En provincia de Buenos Aires es mucho más alta la alícuota. Tampoco hay un monto mínimo, no hay exenciones, pero la alícuota es el 5%. O sea, el ejemplo que damos siempre, un edificio que está en Núñez, Saavedra y otro que está en Olivos. Dos edificios exactamente iguales y arriba de cada una de las azoteas instalan una antena de telefonía celular y el canon mensual es 1.000.000 de pesos. Todo exactamente igual. Bueno, el consorcio que está en provincia va a pagar el 5% de ese 1.000.000 de pesos todos los meses en concepto de ingresos brutos. El consorcio que está en Ciudad de Buenos Aires, que es similar al otro edificio, que es exactamente lo mismo, bueno, va a pagar el 1,5% por ese alquiler. ¿Por qué? Porque al estar en otra jurisdicción, cada jurisdicción determina cuál es la alícuota de impuestos sobre los ingresos brutos. Y aparte de pagar, ojo, hay una serie de obligaciones formales. Tiene que inscribirse como contribuyente de ingresos brutos, presentar todos los meses la declaración jurada, determinar el monto, pagarlo. Aparte hay una declaración jurada anual informativa, tanto en ciudad como en provincia, que si no se cumple después hay multas, hay sanciones. Si no cumplimos también nos pueden retener CIRCREV por banco. Ojo con las retenciones de CIRCREV, porque si tenemos incumplimientos, las alícuotas de retención son altas y vamos a generar saldos a favor porque me van a retener más en cada movimiento bancario que el total de impuestos que tengo que pagar por mes. Así que mucho cuidado con todo eso. Y ahí vi pasar otra pregunta más recién. Sí, No sé de si... Sí. Gabriela. Si un consorcio no tiene actividad comercial, como están mencionando, local comercial, cartelera, antena, etcétera, ¿es correcto que esté inscrito como exento? Correcto no es. O sea, dicho por la propia FIP, es por la negativa. O sea, todo consorcio de propietarios reviste la categoría de consumidor final. Consumidor final, no IVA exento, consumidor final. A menos que
perciba alquileres. Si percibe alquileres, hay que distinguir si el alquiler es de vivienda, ahí sí se tiene que inscribir como IVA exento, porque el alquiler de vivienda está exento de IVA. Si percibe alquileres pero de índole comercial, se tiene que inscribir como IVA inscripto, porque el alquiler comercial está alcanzado por el IVA. Si no percibe alquileres, es un consumidor final. Si percibe alquileres tanto comerciales como de vivienda, es responsable inscripto. Si percibe alquileres solo de vivienda, es IVA exento. Y si percibe alquileres comerciales, es responsable inscripto. Todas esas combinaciones podemos llegar a tener. Hola, no sé Sí, si me adelante. escucho ahí. Sí, sí. Yo soy la que hice la pregunta recién con respecto a si estaba bien registrado como exento. La consulta es, yo en realidad estudié para administrar consorcios, no lo ejerzo, pero estoy dentro dentro del consejo del edificio donde vivo, porque bueno, hay varias irregularidades. Dentro de una de ellas, mi duda es por ese motivo, es porque el consorcio donde yo vivo está registrado como exento. A mí siempre me hace ruido, por eso era la consulta. O sea, en realidad, por lo que entiendo, está mal registrado de esa manera. O sea, debería estar registrado como un consumidor final. ¿Tiene o tuvo alquileres en algún momento de vivienda? No, no tiene. Bueno, a ver, bien registrado no está, debería estar como consumidor final. Ahora el tema es, tampoco es que le va a pasar algo al consorcio si figura como IVA exento en vez de figurar como consumidor final. El problema es que los IVAs exentos tienen una obligación burocrática todos los meses, que es presentar el libro de IVA digital para sujetos exentos. Entonces, si está inscrito como IVA exento y presentan todos los meses esto, en la práctica no hay ningún problema. Estará mal el encuadre, pero no le va a generar ningún tipo de consecuencia o problemas a futuro. Estará mal encuadrada la inscripción. Ahora bien, si están inscritos como IVA exento y no hacen nada todos los meses, bueno, le pueden llegar a poner la multa por no presentación de la declaración jurada mensual para sujetos IVA exentos. Ok, está claro. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, voy antes de que se nos acabe el tiempo con la pregunta que era contable que me habían hecho en la inscripción, y después si queda algún minutito vemos si queda alguna consulta más. La pregunta en concreto dice, ¿cómo se liquidan los gastos en un consorcio en formación que es un fideicomiso? Bueno, ese es un problema bastante recurrente que tenemos siempre, y muchas soluciones o alternativas no tenemos, porque ¿qué pasa? Se termina de construir el edificio, casi siempre empiezan a habitarlo los propietarios, y en el interín, desde que se termina, o sea, desde el final de obra hasta que finalmente se aprueban los planos, se hace la agrimensura y demás, hasta que se obtiene el reglamento de copropiedad, siempre hay un delay, una demora, y es inevitable. A veces son más meses, a veces son menos meses, pero no nos podemos escapar de ahí. ¿Por qué es importante esto del reglamento? Porque AFIP no nos inscribe como tal, como consorcio de propiedad horizontal, y no nos asigna un número de quit hasta tanto no tengamos ese reglamento. Y ya les digo, esta demora es inevitable, va a estar siempre. Hay que tratar, dentro de lo que podemos hacer nosotros, que no es mucho, pues es un tema de agrimensores, de planos, de aprobaciones en las municipalidades y demás, pero bueno, hay que tratar de que el tiempo sea el menor posible. En la práctica, ¿qué hacemos esos meses? Estamos en una situación un tanto irregular, entre comillas, porque al no tener quit no podemos contratar empleados como consorcio de propiedad horizontal, digo. No podemos abrir cuentas bancarias. Bueno, hay un banco sí que abre cuentas para consorcios sin quit, pero queda sujeto a que después se regularice, que es el Banco Roela. Pero tenemos este tipo de problemas o limitaciones. Tampoco podemos formalmente designar un administrador, porque si no hay consorcio de propiedad horizontal, pues entonces no cabe la figura del administrador. O sea, hay que hacer toda una simulación o un como sí, porque formalmente no hay consorcio, pero en verdad sí hay consorcio. Entonces, bueno, ante esta situación hay que usar la creatividad. También hay que ver cuál es la figura con la cual se construyó el edificio. A veces es con un fideicomiso, a veces fue una empresa constructora que hizo la construcción. Bueno, es un periodo complicado de transición. Va a haber un administrador designado en los hechos, pero en los papeles no, porque no hay edificio, entonces no hay administrador designado. Bueno, la pregunta concreta que me hicieron es cómo se liquidan los gastos. Bueno, hay que hacer toda una especie de una liquidación, digamos, paralela. Habría que hacer como si fuera una liquidación de expensas,
pero en verdad no va a ser alguna dedicación a expensa porque formalmente no hay edificio, no, perdón, no hay consorcio. ¿Sí? Bueno, acá no hay nada escrito. Habrá que ver en la práctica la mejor manera de sobrellevar los meses que sea esta situación y ver entre la situación del edificio, cuántos propietarios hay, quién fue designado administrador de hecho, digamos, ver la mejor manera. Muchas veces los empleados pasan a estar a nombre de o de la constructora o del fideicomiso y cuando finalmente se construye el consorcio, se constituye el consorcio, pasa esa relación de dependencia con el quit del consorcio, pero a veces no quieren, no se puede, bueno, hay que buscarle la vuelta. No hay una respuesta exacta para eso. Experiencia Sí. usaba el kit del desarrollador, porque el desarrollador estaba de acuerdo, digamos, entonces la factura, para tener factura, porque lo que más te complica como administrador es que a quién le factura a la persona que vos contratás para que te arregle el portón. Entonces, Ujú. bueno, las facturas iban al desarrollador y ahí vos tenías para mostrarle a los propietarios en esa liquidación sui generis que haces en ese... A mí me resultó fácil usar eso, pero el desarrollador permitió que usáramos su quit. Eso depende mucho de... Exacto, no todos quieren, porque yo tengo todo caso, estoy de un lado y del otro. Tengo Claro. clientes que son constructores, me dicen, yo construyo edificios, no tengo nada que ver con la parte burocrática, no es mi problema, yo construí el edificio, se acabó, arreglate vos. O sea, no tengo por qué poner un empleado que encima está en otro convenio, porque los empleados de la construcción están en WOCRA, no tengo por qué poner un empleado que va a estar en el gremio de encargados o hacer toda la simulación de que está en WOCRA. Bueno, hay muchos que quieren y otros que no quieren. El problema está... ¿Mm? Quizás deberíamos plantear ante algún organismo gubernamental alguna solución intermedia un poco más formal, pero bueno, en la práctica se hace lo que se puede. O sea, el consorcio empieza a tener gastos, hay que empezar a cobrar las expensas, porque si no, ¿quién pone la plata? ¿Cómo hacemos para rendir cuentas? No estamos formalmente designados, no tenemos libro de acta, porque hasta que no hay reglamento no hay quit, no hay acta. Bueno, es todo un problema. Y bueno, hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Bueno, no sé, Alex, si en el chat entró alguna pregunta más, algún comentario más en todo este tiempo. Un comentario, Graciela nos confirma que es un fideicomiso y agradece por la respuesta. Bien. Bueno, generalmente los fideicomisos que se constituyen para la construcción de un inmueble, no tenemos este problema como si lo tenemos en la empresa constructora, porque se supone que el fideicomiso se construye a los efectos de construir el edificio y bueno, hasta tanto el edificio tenga su reglamento, se hace cargo de todo este tipo de situaciones. Pero la empresa constructora, ya le digo, mi cliente me dice, yo construyo edificios y se acabó, después que se arregle el administrador. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, así que bueno, el agradecimiento como siempre a la Cámara, a ustedes por haber estado del otro lado. Los que son socios, como dijimos, tienen consultas contables, impositivas y con el resto de los asesores ilimitadas. Van a ir saliendo novedades en el transcurso de los próximos días, ya les digo, hoy 2 minutitos antes de empezar acá el curso, me llegó el mail de la Cámara con la circular que armamos nosotros hoy a la mañana con estas novedades. A medida que vayan saliendo las reglamentaciones del resto de las cosas que charlamos hoy, seguiremos publicando las novedades. Y bueno, siempre a disposición de ustedes para poder ayudarlos a que tengan el mejor desenvolvimiento y desarrollo de la profesión. Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado y nos estamos viendo en futuras capacitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Bella jornada a todos.